Cita esto, ¿quién es el responsable? ¿Se va a adoptar alguna medida enésima desde el Congreso esta vez para evitar esta circunstancia? A ver, en primer lugar, no es la primera vez que suceden estos hechos con el señor Antauro Humala. Hemos visto pues la mano blanda de parte del Ministerio de Justicia para este señor, que en reiteradas oportunidades ha hecho una serie de cosas, y el día de hoy ya hemos podido ver el día de ayer efectivamente cómo el señor ha salido a cobrar un cheque al Banco de la Nación y aquí no pasó nada. Es como el esposo que va a comprar cigarros a la esquina. O sea, no, él ya está en su casa. Hemos visto que efectivamente recibe algunos partidarios, hace reuniones, tiene secretarios, tiene teléfono inmediatamente para comunicarse con ellos. Es decir, hay un tema, por supuesto, bastante preocupante. Nosotros vamos el día de hoy a mandarle ya un documento formal al ministro de Justicia. A partir del 1 de marzo que se inicie la Comisión de Justicia, vamos a pedir que se cite de urgencia al ministro de Justicia y al jefe del INPE para que expliquen esta situación, y que ahora pues ya el ministro de Justicia, que se ha doblado el sueldo, han dicho que van a ser más efectivos. Entonces ahora vamos a pedir inmediatamente una acción concreta sobre este tema, porque indudablemente nos preocupa qué cosa es lo que se está haciendo dentro de este penal, ¿no? Hablando de la duplicación del sueldo, usted anunció hace una semana que se iba a evaluar la posibilidad de convocar al primer ministro para discutir ese asunto. ¿Ha comenzado a correr firmas? ¿Qué ha ocurrido en el lapso de esta semana desde que usted mencionó este tema? A ver, en primer lugar, nuestra comisión de trabajo, que la preside el congresista el almirante Tubino, convocó al primer ministro y al ministro de Economía, y que llegó como ministro de Justicia. Dieron unas explicaciones absurdas, indudablemente, decir que a un viceministro o a un secretario que ha sido ineficiente durante 2 años y medio le vas a duplicar el sueldo, ahora va a ser una luminaria. Eso es absolutamente increíble. Entonces, no ha satisfecho a nadie estas explicaciones, y lo que estamos haciendo efectivamente al interior de la bancada, primero es ponernos de acuerdo efectivamente en la interpelación a los ministros. Ya hay una corriente interna. Lamentablemente este receso parlamentario no nos ha podido reunir. Estoy seguro que esta semana va a haber una reunión liderada por nuestra presidenta del partido, Keiko Fujimori. Vamos a discutir internamente. Yo estoy seguro que vamos a aprobar la interpelación a los ministros, y a partir de la primera semana de marzo, que se inicia la legislatura, vamos a interpelar al primer ministro y al ministro de Economía. Pero la conveniencia de levantar en esa medida o no los sueldos de los ministros no puede ser discutida sobre la base de quién es el ministro en ese momento. Se discute, sí, claro, la pertinencia de un sueldo X para un funcionario que se supone idóneo. Si resulta que en este momento el ministro de determinada cartera o el responsable de determinada cartera no es el que conviene, pues se lo cambiará, pero lo que se discute es el monto en sí como sueldo para un ministro. ¿Ustedes están en ese punto en desacuerdo? Mario, nosotros hemos dicho con claridad que no estamos en desacuerdo de los aumentos para la administración pública. Creemos que debe haber la duplicación, mejores técnicos y mejor remunerados. Sí. Pero de ninguna manera un político, que es un ministro de Estado, pueda ser inmediatamente duplicado el sueldo, teniendo en consideración que los sueldos que se han aumentado en algún caso en la administración pública no han sido, digamos, en ese tamiz, en ese orden. No ha habido inmediatamente, hay una desproporción indudablemente. No ha habido aumento al doble a los policías, a los maestros, a los médicos, a los enfermeros. Es decir, hay una desproporción. Entonces, aumentar un 30-40%, a lo mejor estaríamos, digamos, de acuerdo, creo que todos, en que efectivamente deberían ganar más. Pero el doble, Mario, sí es alarmante, preocupante. Hemos visto el rechazo absoluto de la población. O sea, no es solamente en función a quienes ocupan en este momento esas carteras, sino la idea de que se les pague esos montos es lo que les parece la percepción del ciudadano de a pie es decir, oiga, estos señores que no han cumplido con su meta anual, por ejemplo, digamos, gastar adecuadamente el presupuesto, llegar solamente al 48%, como en el caso de educación, no hay colegios que se caen, no hay profesores que están, digamos, mal capacitados, los alumnos que están en el piso, en la examen PISA. Es decir, hay una serie de hechos que este gabinete ha realizado, que viene ya en estos 2 años y medio, y que efectivamente pues, no merecen
un aumento al doble de sus remuneraciones. A lo mejor los técnicos sí, y efectivamente es bueno, pero para eso había una ley que efectivamente podías contratar hasta 25.000 soles a los técnicos digamos, profesionales altamente calificados. El asunto de la duplicación, casi duplicación de los sueldos de los ministros y otros funcionarios, no es el único problema que enfrenta en este momento el gobierno. Por ejemplo, a propósito de lo que está ocurriendo en Venezuela, donde la democracia enfrenta, el Estado de Derecho enfrenta una situación bastante delicada, se le venía exigiendo al gobierno que se pronunciase. Y ayer finalmente se produjo un pronunciamiento en el que se ha señalado preocupación. ¿Es eso suficiente a juicio de ustedes, de la oposición? ¿Es ese pronunciamiento, digamos, lo que se esperaba de este gobierno en estas circunstancias? Parece que el gobierno del señor Humala todavía tiene una deuda pendiente con el gobierno del señor Chávez y ahora con el gobierno del señor Maduro. Nos parece que efectivamente ese comunicado, como lo hemos visto todos, no dice nada. Es un comunicado muy tibio que efectivamente hemos podido comparar cómo cuando estaba, digamos, al final de las elecciones, que no se sabía efectivamente quién era el presidente, inmediatamente se convocó a UNASUR para darle todo el respaldo al señor Maduro y hacerlo santificar su presidencia. Y hoy que hay muertos en las calles, que hay jóvenes que han salido a las calles a protestar pacíficamente, esto se convierte todo en un hecho bastante preocupante para los venezolanos y para todos los que, por supuesto, consideramos a Venezuela un país hermano, y que efectivamente el gobierno peruano no dice absolutamente nada. UNASUR no ha dicho absolutamente nada, no ha convocado a los presidentes para tocar este tema internamente. Y la verdad que es preocupante, que me parece que todavía hay una deuda pendiente con el gobierno chavista. Hablando de las marchas que han tenido lugar y tienen todavía lugar en Venezuela en estos días, ha habido personas que han evocado la marcha de los 4 suyos acá en el Perú, acá en Lima. ¿Eso le resulta a usted un paralelo incómodo? ¿Le parece justificado por otra parte? Bueno, no es justificado de ninguna manera. La situación de la democracia era complicada, por decirlo menos, comprometida en ese momento. Se estaban comprando congresistas, había problemas con la libertad de prensa, hubo muertos también en la marcha. Digamos que no es un paralelo sacado del sombrero, ¿no? Bueno, a ver, pero en primer lugar nos puede comparar pues al señor Maduro, que no tiene ni siquiera, o no le llega ni siquiera los talones al presidente Fujimori. El presidente Fujimori devolvió ¿Prefiere compararlo con Chávez? No. Bueno, Chávez indudablemente era un líder interno dentro de Venezuela, a nivel de Sudamérica también, con su posición indudablemente, pero era un líder. El señor Maduro, con el perdón de los venezolanos, pero no es un líder. Pero marcha versus marcha. Sí, pero es que hay diversos temas de protesta, ¿no? El tema de los 4 suyos era más un tema también político que otra cosa, y aquí estamos hablando de los estudiantes que han salido a las calles a protestar, no solamente por el tema del gobierno, sino el tema de seguridad, el tema de la lucha interna. Tienen unas guerrillas internas que son los Tupamar, digamos, un nombre así, que efectivamente están armados en las calles y además tienen una milicia paralela que es parte del gobierno y que andan en motocicleta también armados y efectivamente matan gente. En Venezuela matan gente todos los días y eso es preocupante. Sí, si el gobierno enfrenta todos estos problemas, los que hemos mencionado, el aumento de sueldos, la indefinición o la timidez a la hora de comentar el problema en Venezuela, pero además lo que ha ocurrido con la congresista Zenaida Uribe, que todavía no se esclarece, y hasta problemas menores, como por ejemplo que al congresista Gastañaduy se lo acusa de haber protagonizado, digamos, un incidente, haber chocado, algunos dicen que se quiso dar a la fuga, en fin, una constelación de problemas. ¿Cómo se explica que la popularidad haya subido, según la encuesta de ayer, la del presidente a 33%, la de la primera dama a 40%? ¿Están rascando la haya, como le digo por ahí, o no? Rascándola. A ver, en primer lugar, hemos visto cómo ha cambiado el panorama de una semana a otra, ¿no? Primero el tema, efectivamente, del fallo de la Haya, luego el tema esto de los ministros que ha venido, primero un día sábado que efectivamente está todo calmado, y a los 2 o 3 días, es decir, la siguiente semana el presidente se va de viaje, sí, ¿no es cierto? Ya no habla del tema, primero estuvo en Cartagena.
A la siguiente semana, una vez que estuvieron los ministros en el Congreso, está por el Medio Oriente, ¿no es cierto?, con el ministro de Economía y entiendo la canciller, y ya no se habla de este tema. Efectivamente, más ha salido a flote el tema de la congresista Zenaida Uribe, y me parece también un tema de algún tipo de cortina, sin desmerecer, por supuesto, la denuncia que tiene que ser indudablemente ¿Usted cree investigada. que podría ser el propio gobierno el que ha ventilado el asunto? Yo le he puesto que es algo fabricado, ¿no? Justamente nos datearon dentro del hotel que el señor Fabre estaba en Lima justo en esos días, ¿no? Entonces creo que las decisiones de este gobierno han sido bastante bien pensadas, ¿no? Justo cuando está el señor Fabre pero aquí. Ya cada vez que está el señor Fabre, parece el profesor Moriarty, todo lo que ocurre, Bueno, como en Londres de Sherlock Holmes, al final tenía detrás este A ver, Mario, está coincidiendo con todos los temas que efectivamente salen a la luz, ¿no? O sea, nos parece que es un especialista de las cortinas, el señor Fabre, viene y inmediatamente se arma un tema. Y no estoy diciendo ni desmereciendo indudablemente el tema de la congresista, eso es un tema grave, que tiene que ser investigado por la Comisión de Ética, por la Fiscalía, que está siguiendo su curso, pero me parece que se le está dando mayor peso a que este tema, por ejemplo, de los ministros, que se han aumentado el sueldo al doble y que la población rechaza contundentemente, ¿no? A propósito de la encuesta, también a la hora de preguntarse por la aprobación de la performance política de ciertos líderes, aparece la lideresa de su agrupación, Keiko Fujimori, con 38%, un punto por debajo de Pedro Pablo Kuczynski. Estas son encuestas nacionales. Y lo que llama la atención es el 55% de desaprobación. ¿Qué cosa ocurre para que, digamos, frente a Toledo, que aparece con 20% y que ha enfrentado los problemas que enfrenta, Keiko apenas tenga 18% más, de 20 a 38, y para que la desaprobación sea tan alta? Bueno, indudablemente continúan, en algún caso, algunas campañas de, digamos, de alguna gente interesada de revivir lo pasado, de la época del presidente Fujimori, 20 años atrás, y por supuesto darle a Keiko la responsabilidad del gobierno de su padre. Entonces, pero está funcionando entonces. Bueno, es que hay una campaña de desinformación. Ahora, todavía no hemos empezado nuestra campaña electoral, estoy seguro que la población dará su respaldo ahora mayoritariamente a Keiko Fujimori. Pasaremos, estoy seguro, a la segunda vuelta electoral y nos enfrentaremos con quien tengamos que enfrentarnos. Pero vamos a hacer nuestra campaña Pero hablemos de campaña entonces. Sí, claro. ¿Qué pasa con las elecciones municipales? Hace un momento le han preguntado fuera de cámaras por el candidato o la candidata del fujimorismo para la alcaldía de Lima, para la del Callao también sería interesante, usted es congresista del Callao, y nada, esto lo mantienen en reserva. Daría la impresión de que en realidad no tienen a los candidatos todavía y que el misterio es una manera... ¿Usted cree que no la tenemos? No, yo da la impresión, efectivamente. Si no, uno no se explicaría por qué no comienzan a promover a una persona que van a lanzar a un puesto. Me imagino que no tenga nada que ocultar la persona, ¿no? A ver, en primer lugar, Mario, Fuerza Popular está en todo el país, digamos... reorganizando los comités provinciales, estamos yendo a provincias con nuestra lideresa y en algunos casos congresistas también para apoyar la conformación de los comités. Lo de Lima, porque si no el tiempo... Y además estamos en todas las provincias y regiones del país teniendo candidatos propios, en algunos casos en alianzas con movimientos regionales. Caso del Lima y del Callao, estamos ya terminando de armar las listas distritales, digamos, de convocar a algunos expertos. No nos va a contar usted quiénes son los candidatos. No, es que no podría. Estoy seguro que en 2 semanas... No, ya existen los candidatos principales, es decir, a Lima y al Callao. Estamos esperando... Pero los tienen ahí tapaditos. Estamos esperando un par de semanas seguramente para que nuestra lideresa pueda hacer una conferencia de prensa y darle una alternativa, tanto a Lima como al Callao, de autoridades serias, coherentes, que efectivamente puedan darle un desarrollo a Lima y al Callao. Bueno, estaremos atentos al momento en el que finalmente decidan anunciar Urbi Eso es bueno, la expectativa es buena para candidatos y a ver en qué alianzas también, o de qué alianzas van a participar. Le agradecemos muchísimo al congresista Mario, Pedro Alvarado del Fujimorismo y nosotros nos vemos mañana. Ustedes se quedan con Carlos y Carla. Buenos días.